como siempre es un gusto saludarle en este martes que nos acompaña a tomarnos un cafecito universitario desde este hermoso espacio que nos brinda el restaurante Don Jorge, a quien agradecemos por supuesto las facilidades para la transmisión de este programa. Hoy platicaremos de un tema que puede generar mucha polémica, pero como en Café Universitario nos gusta conocer las dos caras de la moneda, la verdad es que quisimos traerlo aquí a la mesa porque normalmente escuchamos temas de violencia hacia la mujer. Hemos visto en los medios de comunicación las planas, las portadas de los noticieros del tanto feminicidio que se ha registrado aquí en el país, pero nunca nos hemos detenido a platicar sobre la enorme responsabilidad que tienen los hombres en este mundo que se está volviendo de alguna manera feminista, y estos miedos que ellos pueden también generar, los miedos, riesgos y responsabilidades. Ese es el tema de hoy, hombres, miedos, riesgos y responsabilidades dentro de un mundo feminista, y para ello agradezco muchísimo que esté con nosotros a Celeste Berrones. Ella es psicóloga de profesión. Muchísimas gracias, Celeste, vas a ser de gran utilidad para este tema tan importante. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, también tenemos al maestro Antonio Centeno de la Dirección de Igualdad y Derechos de las Personas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y esperemos que la plática sea muy fluida. Seguramente que sí, la verdad es que ya lo hablábamos al principio, antes de iniciar con el programa. Es un mundo de temas, es un mundo de pros y contras. Hablamos de la violencia de la mujer. Cuando hablamos, primero me gustaría marcar, y creo que en algún momento lo platiqué contigo, Celeste, la violencia de género. Género estamos hablando hombre, mujer. No sí. Precisamente violencia de género es violencia hacia la mujer. Así lo entiendo. Ustedes también de las dos partes, ¿verdad? Entonces, aquí la violencia sí es realmente violencia de género porque existe tanto para los hombres como para las mujeres. A lo mejor lo hemos visto más latente en el tema de las mujeres, pero lo comentábamos anteriormente, sí existe y mucha en el tema de los hombres. Sí, mira, la violencia per se existe en todas las esferas. Es un tema, el tema de la violencia de género muy específico porque las estadísticas dicen una cosa y finalmente las decisiones se toman en base muchas veces a la estadística. Claro. ¿Sí? Si nos acotáramos, por ejemplo, a violencia familiar, en el caso de la violencia familiar, el 81% de las víctimas son mujeres, el 88% de los victimarios son hombres. Y en el 80% de los casos, 81% de los casos, sucede en el ámbito familiar. Entonces, ante esta numeralia, sí tenemos que reconocer que la mujer es quien está siendo más violentada en ese sentido, ¿sí? Pero hay otra parte oculta, aquí es la parte que me llamó mucho el tema que nos invitaste, es qué tiene que vivir el hombre, hablándolo como concepto, para llegar a ser violento. Entonces, no sé... Una para llegar a ser violento y otra para sobrellevar una situación que no quiero, en algún momento, y eso me encantaría destacarlo, en algún momento alguien por ahí me dijo, no le des voz a los hombres con este tema cuando intenté platicar sobre este tema, pero para mí no es el punto, no sé, ahorita ustedes platicamos, ya me dicen si coinciden conmigo o no. Creo mucho en el tema de igualdad de género, pero igualdad tanto para los hombres como para las mujeres. Creo mucho en derechos para las dos personas. Específicamente tú trabajas en esta área de derecho de las personas. Entonces, creo mucho que como la mujer tiene derechos y obligaciones, también el hombre. Pero a mí me pasa algo, me hace mucho ruido esta cuestión de las denuncias que se pueden estar generando porque estamos dando más libertad al denuncia, al acoso, al denuncia si alguien te hace daño. Pero me gustaría ahora ver esta otra cara de la moneda, como hombre, tu miedo, tu riesgo, el ser denunciado por una persona que a lo mejor no le hiciste nada, a lo mejor fue una plática o a lo mejor esta parte de caballerosidad tuya puede confundir y puede rebasar ese límite al grado de puede ser denunciado. Claro, mira, da miedo, sí, pero te voy a decir una cosa, no da más miedo que a lo mejor el que siente una mujer al salir a caminar sola de noche. Sí, indiscutiblemente. ¿Sí me explico? O sea, son quizás, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista extremo, males necesarios, por llamarlo de alguna manera, o por ponerle algún nombre. Aquí el tema es, sí da miedo, pero tenemos que trabajar en construir una nueva sociedad, claro. Una nueva sociedad en la cual eso no suceda. Exacto. Platicábamos previo al programa este tema de las discriminaciones positivas. Son necesarias, es necesario empezar a formar todo un andamiaje legislativo en temas de impartición de justicia, en temas de prevención para proteger a la mujer, porque ahorita la mujer es la que más violencia está viviendo. Está recibiendo más violencia, claro. Entonces, por un lado.
Pero tenemos que tener ese cuidado de que esta discriminación positiva tenga una temporalidad. Y es decir, ¿cuál va a ser la temporalidad? Desde mi punto muy particular de vista es cuando se empiezan a lograr los equilibrios, hay que terminar con esa discriminación y equilibrar. Y es ahí donde llegamos a ese tema que mencionas tú, sí, de la equidad, de la igualdad, de que todos tenemos un piso parejo. ¿Sí da miedo? Sí. ¿Van a suceder cuestiones de este tipo? Van a suceder, porque no nada más en México pasan. Lo vemos ejemplos en muchas partes del mundo. Así es. Lo vemos muy seguido y es importante porque, bien lo dice el tema, miedos, riesgos y responsabilidades. La enorme responsabilidad que tienen también los hombres, sobre todo los hombres de verdad, los hombres que le entran y que nos han apoyado y que apoyan toda protección hacia la mujer. Tienen madres, tienen esposas, tienen hijas, tienen hermanas. Entonces es enorme la responsabilidad que cae en sus espaldas también en este tema específicamente de toda la violencia hacia la mujer. Claro, y ahorita me gustaría también mencionar esta parte de que, pues, de las denuncias, ¿no? También se ve que la mujer sí denuncia y el hombre a lo mejor tiene miedo, como lo mencionabas ahorita, de que lo vayan a denunciar o que le vayan a poner alguna situación en su trabajo, etcétera. Claro, porque aparte también te destruye por completo la vida. Si recibes una situación de esas, te destruye tu nombre, tu profesión. Lo platicábamos y decía, es una muerte social. Sí. Entonces estás como una persona que acaba de salir de la cárcel, que ya no te van a contratar, ya no vas a tener tanta aceptación en tu círculo de ¿Cómo te mira tu familia? ¿Cómo te ve tu familia, tus amistades? Y a pesar de demostrar que eres inocente, queda como quiera el antecedente de que fuiste denunciado por acoso, por violencia, etcétera. Pero también entra la parte aquí muy importante, ¿cuántos hombres realmente se atreven a denunciar que están viviendo violencia? Porque en realidad en esta cultura que vivimos en México machista, el hecho de que yo como hombre vaya a poner una denuncia porque estoy siendo violentado por mi pareja, no lo creo. ¿Cómo voy a ser visto? ¿Cómo voy? Me ha tocado personas de decir, es que yo fui a poner una denuncia y se burlaron de mí. Me dijeron, ay, no aguantas nada. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar nosotros a pensar que ya nada más por el simple hecho de ser hombre tengo derecho de ir a poner una denuncia porque yo como hombre me tengo que aguantar? O sea, yo como hombre sí tengo que recibir esa violencia, llámese física, verbal o emocional, y no tengo la libertad o no tengo el derecho de ir a denunciarlo. Porque ¿cómo voy a denunciar a una mujer? ¿Cómo voy a denunciar a mi esposa que me golpeó, a mi esposa que me está dañando emocionalmente? ¿Cómo lo hago? Qué difícil es para ustedes, ¿no? Mira, es muy complicado, porque sí, efectivamente, socialmente, y a veces no quisiera utilizar el término, pero hasta institucionalmente se sufre en ese tipo de presiones, ¿no? Exacto. Pero no debemos de olvidar también que es quizás el mismo o es más el miedo que tiene una mujer de ir también, porque finalmente la mujer está viviendo la posición de víctima. E ir a un ministerio público y que tener el valor de decir que alguien te está dañando y buscar que una autoridad se lleve a tu victimario, que además muchas veces dependen económicamente o ya lo decías ahorita, psicológicamente de él, y están atadas. Entonces es complicado. Para un hombre es igual. Yo no quisiera decir que es más difícil, porque finalmente creo que el contexto o este juego de víctima-victimario es exactamente el mismo. Sí, exacto. Sí, solamente que el de los hombres no se toca tanto, es como más sutil la situación de los, ok, tú vives violencia, sí, mijito, pero aguántate, porque se tiene que arreglar las cosas, ¿no? Mira, y en la mujer ahorita estamos como que haciendo más ruido. Ahí viene un tema importante. Que ahí es donde ya entramos más en los conceptos del feminismo, ¿no? Y es la deconstrucción que tenemos que tener. Claro. Los hombres tenemos que empezar a reconocernos, tenemos que empezar a tener una conceptualización de lo que es el feminismo, no desde el punto de vista a lo mejor de lo que se puede entender de mujeres haciendo cosas que no deben, sino desde el punto de vista académico, desde el punto de las bases del feminismo, que lo que busca es la igualdad. Entonces, cuando tengamos esa concepción, vamos a empezar a ser conscientes de los constructos que tenemos, de los conceptos, de lo que a mí como hombre me han pedido ser y que si no soy, no voy a ser hombre. No encajo dentro. Exactamente, entonces esa parte. Y a partir de ahí es entonces donde empezamos a crear una conciencia social. Es decir, ¿cómo voy a crear nuevas masculinidades que me van a llevar a mí a romper ese ciclo? Y eso es quizás lo más complicado. Tú me dices, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque si yo no trabajo en mí, no puedo romper una dinámica que ya viene de generaciones, o sea... Aparte, acabas de tocar un tema, aparte, son de alguna manera
un ejemplo, pero latente en sus hijos. Quienes tienen hijos, quienes tienen hermanos menores, quienes te están viendo los niños todo el tiempo y están imitando lo que tú haces. Si tú como adulto tratas mal a tu esposa, a tu mamá, a tu hermana, a tu familia, el niño lo va a ver y el niño va a entender que es un trato normal. Quiero pensarlo. En el tema psicológico, los niños, al final de cuentas, van a absorber todo eso y reciben esta actitud, y es un patrón que van ejerciendo para toda su vida. Y volvemos a lo mismo, es un ciclo que no cambia. Claro, y es que como le pedimos a alguien que exprese su amor o que demuestre las cosas de una manera diferente si esa es su realidad. Es normal porque yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá, entonces así te demuestra el amor porque tú ahí te quedaste, entonces ¿de qué manera te demuestro yo amor? Digo, no lo justifico porque en realidad no se justifican estos actos hacia ningún ser humano, hacia ningún ser vivo. Sin embargo, también es ver esa parte de qué contexto tengo, de dónde vengo. Tengo otras herramientas realmente para mostrarte o para hablar o expresarme afectivamente, responsablemente, porque en realidad yo creo que sí, todo bien se aprende de casa, pero entonces, ¿qué me enseñaron en casa? Tenemos que romper estos patrones que se han estado repitiendo por muchísimo tiempo, y como ahorita lo comentaban, se está empezando con esta deconstrucción. Sin embargo, falta muchísimo trabajo todavía para llegar a esta parte de la no violencia hacia ningún ser vivo. Eso es importantísimo, y esperemos de verdad que se logre. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo harías tú en el ámbito de tu profesión para lograr este punto? Pues yo creo que primero que nada es el reconocer, o sea, el poder abrirnos, el poder expresar, el poder sentir. Antes del programa lo platicábamos, la única emoción que tenemos, por decirlo así, permitida de emociones desarmonizantes es el enojo. Okay. Si estás enojado, pues es un poco correcto, está un poco más permitido, pero si estás triste, ¿qué es lo primero que te dicen cuando tú estás triste? Dramática, estás haciendo drama, no es válido. O no te preocupes, se va a resolver. Sí. O te dicen, ay, no llores. No llores, sí. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que no debo de expresarme. Claro. El no expresarme lo que hace es que guarde mis emociones, guarde todas estas cosas que en algún momento van a salir. Entonces, el hecho de nosotros poder hacer algo, de poder decir, está bien expresar, está bien sentirte mal, pero exprésalo de una manera afectiva, de una manera responsable, sin dañar, sin permitir que me dañes. Claro. El poder ir hablando de estas situaciones, el poder ir normalizando un poquito más que todas somos personas, que todos estamos o pasamos por situaciones tristes. Yo creo que es como que también la base de poder decir, ¿sabes qué? Con lo que me estás diciendo me estás haciendo daño. Claro. Y empezar a poner límites. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que son victimarias fueron víctimas antes. Por sus papás, por sus... Se va repitiendo este patrón. Por personas muy allegadas, cercanas, sufrieron algún tipo de violencia. Entonces, ellos siguen con esa parte de la violencia. ¿Qué podemos hacer? El hecho de poder expresarnos, de poder identificar cuáles son esas situaciones que a lo mejor en un inicio no nos damos cuenta que son violentas, porque por la cultura en la que vivimos actualmente lo normalizamos todo. Hay muchas situaciones como micromachismos que los vemos normales y realmente no lo son. Entonces es ir identificando cuáles son esos factores o esas situaciones de riesgo y poder ir poniendo o marcando límites para así después yo poder tener las herramientas y poder hacer algo con esto. ¿Cómo me defiendo yo? Porque también se le culpa mucho a la mujer de ¿por qué no te saliste de ahí? ¿Por qué duraste Generalmente tantos siempre llegamos a ese punto, al culparlo. Estaba ahí porque quería, porque no se salió, porque no corrió a tiempo, todo eso. Y entonces ya no tiene culpa el que me hizo daño, tengo culpa yo por haberme aguantado. Claro. Y entonces, aparte de haber sufrido por muchos años mucha violencia, ahora estoy sufriendo que toda la sociedad me está culpando a mí y no a él por haber sido, o a ella por haber sido violenta. Claro. Entonces yo tengo la culpa por haberme aguantado, pero lo que no sabes es que yo no me di cuenta en un inicio, tal vez porque no tenía las herramientas, porque no tenía la forma de verlo, porque fue progresivo. Nunca inicias una relación con alguien que te está golpeando.
Claro. Inicias a lo mejor con una relación con alguien que te empieza a aislar, que te empieza a celar, o que empieza a tener ciertas actitudes, pero mínimas, que van siendo progresivas. Entonces, pues es tan mínimo que no te das cuenta en qué momento va subiendo de tono, claro, hasta el grado que ya a lo mejor reaccionas, y es donde ves ya esta parte de la moneda. Y la verdad es un tema interesantísimo. Cabe resaltar que lo estamos hablando en las dos partes, tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, no nos estamos como que encajonando nuevamente en la violencia hacia la mujer, no. Estamos hablando en violencia hacia las dos partes, y eso es un tema muy importante que queremos destacar aquí. Y antes de irnos al corte, me gustaría hacerte una pregunta que obviamente quiero que me respondas ya que regresemos. Los hombres tienen miedo, sienten miedo en este mundo de violencia hacia la mujer. ¿Qué es lo que siente un hombre? ¿Qué es lo que siente por tu familia, por tus padres, por tu madre, por tu quizá hijas, hermanas, todo eso? ¿Los hombres sienten miedo? ¿Qué te parece si me lo respondes al regresar del corte? Esto es Café Universitario. No se mueva, estamos aquí desde el restaurante Don Jorge, por supuesto, con este maravilloso escenario. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Los saluda Gilberto Búrfeda de la Luz para invitarlos a ver el programa Un Paseo por la Ciencia de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se difunde la ciencia, la tecnología, la transferencia tecnológica de los investigadores de la Autónoma de Tamaulipas y de centros de investigación invitados. Usted tiene una cita a través de TV Watt y sus diversas plataformas. Los esperamos. Un paseo por la ciencia. Rapidísimo, ya estamos de regreso. Esto es Café Universitario. Les recuerdo el tema de hoy: hombres, miedos, riesgos y responsabilidades en un mundo feminista. Y nos quedamos con una pregunta a medias. Antonio, ¿los hombres tienen miedo? ¿Sienten miedo en este mundo? Sí tenemos miedo. En términos generales, el miedo yo creo que es una de las situaciones normales en cualquier ser humano. Claro. Sin embargo, sí creo que hay una cierta cerrazón o una cierta resistencia a los temas de igualdad, a los temas de feminismos, Claro. pero creo que obedece más a un desconocimiento que a un miedo per se. Es como más un tema de resistencia al cambio. Claro. Creo yo que hay una falsa percepción de que las mujeres que están en el feminismo son mujeres que odian a los hombres, y la verdad es que no es así. Eso me encantaría ahora sí que ponerlo hasta con mayúsculas y repintado. Los hombres no son nuestros enemigos. Así es. No tenemos por qué verlos así, no tenemos por qué tratar de siempre ser esta parte de yo soy vulnerable, yo recibo toda la atención y el hombre no lo vale. No, si queremos igualdad, creo, Celeste, vas a coincidir conmigo, si queremos igualdad, es igual para hombres, tanto para mujeres. No es igualdad nada más para las mujeres. El género, lo mencionábamos al principio, violencia de género no es violencia hacia la mujer, es violencia hacia cualquier persona. Sí, así es. Definitivamente tenemos que aprender y aprender y luego aprehender con H. Sí. Las dos palabras son importantes. Que los hombres somos partes fundamental de que se logre la paz. Claro. Sí, porque para que suceda un acto violento hay dos partes, es el victimario y la víctima. Entonces, el hombre puede ser cualquiera de los dos. Claro. Y tenemos que concebirnos como tal. Así es. Si nosotros no nos permitimos, y estoy hablando como hombres, el posicionarme como víctima, tengo un problema. Pero también me tengo que reconocer como victimario. Así es. Cuando yo sea quien lo hace. Entonces, a partir de ahí son estos procesos, y es que nos tenemos que acercar a las feministas. Romper estas barreras de pensar que son mujeres radicales que no quieren a los hombres. No es así. La verdad es que las mujeres feministas son mujeres muy capaces, muy inteligentes, muy preparadas, y lo mejor de todo, buscan la paz. Claro. Buscamos la paz, buscamos estar tranquilas, buscamos poder salir a la calle, buscamos poder estar en paz, en convivencia con hombres y mujeres. No necesariamente nada más queremos un mundo rosa y para nosotras solas. No, es esta parte de igualdad. Por eso iba mi pregunta. ¿Ustedes como hombres sienten este miedo a perder familiares, a perder mujeres, al no saber cómo defenderla?
porque es complicado cuando tú en tu familia, supongamos, hay una situación de violencia familiar, no en tu pareja, no en tu matrimonio, en otra pareja. ¿Cómo defiendes? ¿Cómo te metes? ¿Cómo puedes interferir tú en una situación que puede ser de dos? Mira, yo creo que ahí la pregunta a lo mejor te da un poquito de curva, ¿no? Porque, ¿cómo te metes a qué? O sea, si tú me dices, si es por un familiar, tu amiga, a lo que voy es, la mujer. Por ejemplo, ¿cómo me meto a que le levantó la voz? Pues a lo mejor acudo a dialogar, ¿no? Ajá. ¿Cómo me meto a que me la están golpeando? Pues a lo mejor intervengo de otra forma. Yo creo que... Ese punto, pero callamos a lo que mencionábamos ese momento. Bueno, ¿y cómo hacer para que la parte que está siendo violentada también reaccione y acepte esta ayuda? Porque es difícil, es muy difícil que como hombre tú puedas y quieras involucrarte y quieras ayudar a una persona, pero si no se deja. Mira, yo ahí regreso yo al tema que manejaba Celeste, y es el poder reconocer nuestras emociones. Claro. Si nosotros empezamos a trabajar, a deconstruirnos como personas, hombres y mujeres por igual, a entender que está bien que yo venga y te diga, Pati, necesito tu ayuda, estoy viviendo esta situación. Así es. Cuando aprendemos a hacer esto, y tú como contraparte aprendes a ser empática o empático con la otra persona, decir, sabes que sí, vamos a hacerlo, te llevo acá, vamos a trabajar con un psicólogo, lo que aplique en la situación en particular. Pero estamos acostumbrados a no pedir ayuda. Sobre todo esto yo creo que se maximiza. Yo a lo mejor no tengo la perspectiva de una mujer, pero desde el punto de vista de los hombres, entre menos ayuda pidas es mejor. Al menos eso es históricamente. Es una forma de darte valentía o de demostrar tu parte masculina. Exacto. Tengo una duda, Celeste. Tú como psicóloga me podrías decir, ¿qué pasa por la mente de una persona que agrede? ¿Es esta situación de sentirse superior? ¿Es mantener su estatus de hombre cuando es un hombre el que agrede a una mujer? ¿Mantener esta parte de yo soy el que manda, yo soy el que puede? Pudiera ser, pero no sé, por ejemplo, ¿cuándo has visto a alguien ser violento? Las personas son violentas en donde no se ve. Claro. O sea, sí te domino, sí necesito este poder, pero no voy a demostrarlo enfrente de las demás personas. Es muy poco común que tú te des cuenta y realmente, por ejemplo, mujeres que viven violencia, situaciones muy fuertes de violencia, la mayoría de las personas ven al hombre como la mejor pareja que existe. Entonces, en realidad, yo creo que hay un trasfondo, hay otras situaciones, porque ese tipo de personas no suelen demostrarlo, no suelen evidenciar que ellos tienen ese poder. Claro. Ahora, mencionábamos antes de entrar al programa, antes del primer corte, este punto de cuando los hombres también son violentados de manera emocional, de manera económica. Ya poníamos ahí algunos ejemplos de cómo muchas mujeres han optado por depender económicamente de los hombres y prácticamente obligarlos, o sea, obligar a que tú eres el hombre, tú tienes que pagar, y si yo quiero esto, tú me lo vas a comprar, y si no me lo compras es porque no me quieres, y si no lo haces, y si quiero, sale el mejor teléfono, yo lo quiero para mí, regálamelo tú. Entonces, ¿por qué nos hemos volcado de esta forma? Porque esa es parte también de una violencia, como lo mencionabas, sí. Es violencia económica, también existe violencia emocional, yo controlo tu teléfono, yo sé con quién hablas y con quién no le hablas, y yo controlo dónde sale. Tú no puedes salir con amigos, porque entonces me estás faltando al respeto, me estás engañando. Entonces, para mí eso es una violencia, eso es como tu libertad te la están... Sí. Hay muchísimos tipos de violencia, claro. Y en realidad yo creo que la gran mayoría de los seres humanos no sabemos que estamos siendo violentados o que nosotros estamos violentando a alguien más con esas actitudes o con esas acciones. ¿Lo vemos tan normal? Sí, lo tenemos normalizado. También tiene mucho que ver la cultura. O sea, nos han enseñado que esas cosas, o sea, me enseñaron que el hombre es un proveedor. Entonces, es normal, ¿no? Tú me tienes que mantener, o tú, a lo mejor no mantener, pero tú tienes que proveer al hogar. Es un buen hombre porque tiene un buen trabajo, ¿no? Exacto. Tiene un buen trabajo y lleva comida a su casa. Entonces, ¿cómo pedimos? Es que es parte de lo mismo que venimos diciendo, es esta deconstrucción, porque qué bueno, a mí me da muchísimo gusto escuchar cada vez a más mujeres decir, si yo quiero algo, yo me lo compro. Claro. Si yo soy capaz de hacerlo. Claro. Pero y entonces también el hombre, yo me imagino que siente esta parte de, ¿y ahora cómo voy a demostrar mi valor?
si se supone que yo demostraba mi valía siendo el proveedor del hogar? O sea, para ellos es como restarse valor como hombres el no serlo. No pudiera yo decir que sería como restarse valor, pero yo me pregunto, es una incógnita, que digo, entonces, ¿de qué manera muestras tú como hombre ante la sociedad? Porque en realidad todo esto se basa del constructo que tenemos como sociedad. Entonces, ¿cómo le haces? Por ejemplo, no sé si habías visto esta manera de decir, ok, si ya no puedo ser el proveedor, porque también existe la parte de que la mujer ya trabaja, que está cada vez más vigente, o más visto, mejor dicho, ¿cómo demuestras ante la sociedad esa parte? Porque a lo mejor no es correcto lo que estoy como comentando desde la parte que de lo que debería a lo mejor ser lo más óptimo, pero sí es lo que vemos regularmente, sí es lo que la sociedad nos ha marcado, nos ha indicado, no sé. Mira, yo creo que como hombres, aquí hablo por mí como hombre, tenemos que pasar en un proceso, un proceso que parece largo, pero no lo es tanto. Claro. El primero es reconocernos, ya decía yo, ¿no? Hacer una autocrítica de qué es, cómo somos, cómo estamos. Después, aprender. Tenemos que investigar, conocer, leer un poco, y ni siquiera se trata de meterse a la grande literatura, o sea, es las bases de la igualdad, las bases de la paz, en qué implican, ¿no? Y luego a partir de ahí tenemos que trabajar, yo creo, en dos aspectos. El primero es el autocuidado, porque el machismo, como tal machismo, nos implica un autocuidado degradado totalmente hacia el hombre. El hombre tiene que ser violento, el hombre es el que tiene que defender. Claro. Si tú te enfermas, no te puedes enfermar. Tú tienes que proveer al hogar, porque si no, no eres un buen hombre. O sea, todo esto es un tema de autocastigo en el hombre. Así es. Entonces tenemos que trabajar esa parte. Y luego trabajar en el cuidado de los demás. Es decir, yo soy un hombre, tengo que participar con mi pareja, con mi hermana, con mi hija, con mi mamá, a la limpieza del hogar, al cuidado de los hijos, a la educación, al estar presente en los problemas, al colaborar en temas más allá de lo económico. Entonces, esa parte de volver a construirnos nos va a permitir lo que se llama la socialización de género. Es decir, en términos muy sencillos, lo que yo le estoy enseñando a mi siguiente generación. Si mis hijos están viendo que yo soy un padre activo, que yo soy un padre responsable, un padre presente, es lo que van a aprender. Que es una enorme responsabilidad la que tienen tanto madres y padres, el armar esta forma de vida para tus hijos, el demostrarle que se puede hacer equipo, que no necesariamente tiene que ser, porque eso lo venimos viendo desde niños. Vemos que los niños hay una fiesta y separas niños y niñas, y a ver quién puede más, y siempre están en competencia, a ver quién puede más, los niños o las niñas, y a ver quién está mejor, y a ver quién son más, y a ver quién grita más. Entonces, eso no sé si sean de situaciones mínimas que pudieran también representarse en la edad adulta, o a final de cuentas no se toman en cuenta, pero yo siento que sí son detallitos que pueden surgir, porque de alguna manera desde ahí lo vamos marcando, ¿no? Y es un poco complicado. ¿Cómo hacer para lograr trabajar en equipo? Para lograr trabajar tanto ahora sí que los éxitos, las cosas positivas, pero también esta parte negativa, emocional, que hemos recibido por ambas partes, ya sea hombres y mujeres, recibimos violencia, recibimos agresiones, recibimos cosas positivas también, pero ¿cómo hacerlo para trabajar en equipo? Bueno, pues como dices ahorita, como lo mencionas, ¿no? En la infancia, ¿qué puedo hacer? Pues no marcar estas diferencias. O sea, hay diferencias físicas o hay diferencias que son imposibles no decir o no comentar. Claro. Sin embargo, de ahí en fuera, todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de hacer o de llegar a lugares o hacer cosas al igual que los demás. Claro. Entonces, no marcar estas diferencias, no marcar esta parte de competir contra el otro. ¿Por qué? Porque los seres humanos por naturaleza somos y necesitamos de los demás. Es importante. Entonces es el aprender a pedir ayuda, el poder ver de que tú no eres mi competencia, somos un equipo, vamos a trabajar juntos. Es esta parte de trabajo en equipo, del ver que a lo mejor sí, en la fuerza física, claro que el hombre es más fuerte que la mujer. De alguna manera tiene que... Entonces destacar. es, bueno, yo no puedo hacer esto, pero tú me puedes ayudar a hacer esto y yo puedo hacer esto otro. Es el complementarse. Claro.
el complementarse para poder llegar a hacer algo más. Pero sí es muy importante no marcar estas diferencias de decir, como esto que dices tú, es que acá las niñas, acá los niños, sí. Tú como niña te vamos a regalar juguetes de bebés o de muñequitas o de casita o de cocinita, y al hombre no, al hombre le das un balón. Pues nada más. Entonces no, o sea, es la parte de decir, ¿de qué quieres tú? ¿Con qué quieres tú jugar? O sea, darte la libertad de tú poder experimentar y de poder hacer, porque hay muchas niñas que desean a lo mejor jugar fútbol, pero se les dice que no, porque ellas es un juego de niños. Claro. Entonces esta parte yo creo que es importante, porque si desde niños les enseñamos a que todos somos iguales y todos podemos, yo como niña puedo jugar fútbol y tú como niño puedes jugar a la cocinita, pues entonces cuando lleguemos adultos no vamos a ver mayor dificultad en la parte de apoyar a mi pareja con una paternidad normal, o sea, como lo que debería de ser. Y es que aparte es hermoso cuando vemos a los niños y vemos que en ellos no se marca esta diferencia. Claro. Mientras no se lo haga saber, el niño no lo siente. O sea, el niño puede ver a una persona, un hombre, una mujer y lo ve igual, ve a una persona de color, una persona blanca y lo va a ver absolutamente igual. Pero somos nosotros los adultos quienes marcamos esta diferencia. Sí, mira, yo en términos, yo siempre digo, y a lo mejor suena un tanto confuso, la solución es muy simple, pero muy difícil. Claro. ¿Cómo es? Trabajemos desde mi persona y desde mi círculo social. Así es. Si yo lo hago, pero también lo haces tú, pero también lo haces tú, pero también lo hace él, entonces empezamos a generar lo que en términos de prevención se llama el efecto onda. Tú avientas, está en un estanque quieto el agua, avientas una piedra, empieza a haber círculos concéntricos. Pero si avientas muchas piedras, va a haber muchos círculos concéntricos. Entonces, si todos empezamos a trabajar desde lo que nos toca, por eso digo, es muy simple, trabaja en ti mismo y en tu pareja, en tus hijos, en tus padres. Si también lo haces al de al lado y también le enseñas al de al lado y también le haces un favor al que sí y lo orientas y también proteges a otra mujer y le enseñas y te encuentras un hombre que es violento y lo trabajas, empiezas a hacer un efecto onda que entonces sí como sociedad podemos lograr un cambio. Seguramente. Ojo, no estoy diciendo que no tenga que hacer su parte las instituciones gubernamentales, que no tenga que haber proyectos de política pública, o sea, no estoy descargando esa parte, pero lo que digo, ¿qué nos toca a nosotros? Es ser ciudadanos responsables de nuestro propio mundo. Así es importantísimo y me encantaría cerrar con eso porque es precisamente lo que trae en mente, el no podemos responsabilizar de todo al gobierno, a las instituciones, a mi jefe, a todo esto. No, nosotros somos responsables, cada uno, lo que queremos para nuestra propia vida. Y sería padrísimo, sería magnífico poder trabajar en equipo. De verdad, me encantaría que se lograra, que algún día lo lográramos hacer, el no agredir a los hombres, el no agredir a las mujeres, el no vernos como enemigos, sino como aliados. Eso sería muy importante. Yo agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su conocimiento. Muchas gracias por compartir. Para mí fue interesantísima esta charla. A mí me encantó. Me encanta tener este panorama de ambas partes y me encanta que estén aquí y de verdad tienen las puertas abiertas para cuando deseen algún otro tema. Claro que sí, cuando nos invites aquí estaremos con mucho gusto y también mucho gusto. Sí, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias al Restaurante Don Jorge por las facilidades para la transmisión de este programa. Gracias al equipo de TV Watt que siempre lo hace posible con todas las ganas y por supuesto gracias a usted que desde su pantalla nos hace favor de acompañarnos cada martes. Yo lo invito a que nos acompañe la próxima semana. Recuerde el nuevo horario en punto de las 6 de la tarde cada martes, Café Universitario. Como siempre les saludo con muchísimo gusto y quédese con un buen sabor de boca, un buen sabor a Café Universitario. Hasta la próxima.